Bienvenidos a la versión especializada en salud del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC. Soy Jonas Birmar y los acompañaré en este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas ATI, que busca difundir la ciencia y la tecnología en toda Latinoamérica. En ningún periodo de la historia circuló la cantidad de información verídica y errónea en torno a un mismo suceso. La pandemia por coronavirus provocó una ola de información falsa, resultado de la incertidumbre. Para vencer esta fuerte corriente de desinformación, es necesario contar con hechos y el respaldo científico. Una oportunidad importante para fortalecer la comunicación de la ciencia. Comunicar la ciencia es el gran desafío ante la infoxicación o sobrecarga informativa que intoxica a una persona y que se agudizó con la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19, consideró el destacado inmunólogo e infectólogo argentino Óscar Botazo. El experto explicó que la circulación de volúmenes de información se aceleró con la crisis sanitaria debido a la multiplicación de noticias a escala mundial y derivó en una ola de desinformación y malos entendidos que inundaron las plataformas digitales, lo que provocó una infodemia o exceso de contenidos. La infoxicación. ¿Qué quiere decir? Hay que discriminar lo relevante de lo superfluo. Hay que lograr una visión global balanceada. No aceptar conceptos preelaborados o predigeridos, que son muy tentadores. Y aprender que recolectar, cortar, pegar no es aprender. Que hay que preservar la capacidad crítica y que hay que tener un desarrollo muy puntual y muy descontextualizado puede llevar a algo que también se llama un no saber. La infoxicación se asocia con síntomas como estrés o ansiedad y fue uno de los principales temas tratados de forma virtual por Botazo en el Congreso Futuro 2022, un encuentro de divulgación de las ciencias, humanidades y artes más importante de Latinoamérica que se realiza en Chile entre el 17 y el 21 de enero. El especialista también valoró la alta cobertura en vacunación contra el virus en Latinoamérica, pero hizo eco de una reciente publicación de la revista médica británica The Lancet, que alertó sobre el exiguo 9% de personas inoculadas en África frente a casi el 60% de los latinoamericanos, según la Organización Panamericana de la Salud. Finalmente, el académico enumeró los invaluables aportes de la ciencia en esta pandemia, desde que se detectó a finales de 2019 la COVID-19, pasando por su secuenciación, herramientas diagnósticas, protocolos de prevención, tratamiento y vigilancia, para posteriormente llegar a la intervención, el bloqueo de la inflamación y las vacunas antivirales. La 11ª versión del Congreso Futuro, realizada en modo híbrido, está dedicada a repensar la convivencia humana en medio de la pandemia, el cambio climático y la adaptación a la era digital. Destaca la participación de 4 premios Nobel y más de 80 expositores locales e internacionales reunidos bajo el lema Aprender a convivir. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua. Una sociedad paralela para quienes han decidido no aplicarse ninguna vacuna contra la COVID-19. Escenario que en ciertas regiones les impide ingresar a sus trabajos, viajar, usar transporte público e incluso que hospitales puedan negarles atención. Esto le ocurrió a un joven en Estados Unidos que esperaba un trasplante de corazón. Un hospital estadounidense negó un trasplante de corazón a uno de sus pacientes por no estar vacunado contra el coronavirus. El padre del paciente habló con cadenas locales y dijo que su hijo, de 31 años, estaba al límite de sus fuerzas, pero que se rehusó a inocularse porque va en contra de sus principios. Interrogado por la AFP, un portavoz del hospital ubicado en la ciudad de Boston confirmó en un comunicado que su sistema de cuidados requiere varias vacunas recomendadas por las autoridades de salud, incluida la que combate el coronavirus. Argumentó que durante cualquier trasplante el sistema inmunitario se detiene y que en ese contexto el virus puede ser fatal. Por tanto, en ausencia de vacunación, las personas salen de la lista de espera de trasplantes. El padre del paciente dice respetar la decisión de su hijo y considera transferirlo a otro establecimiento, pero reconoció que el tiempo corre. La capacidad de los perros para detectar al coronavirus a través del olor demuestra el gran olfato que tienen.
Esto ha convertido a algunos caninos en apoyo importante dispuesto a combatir una pandemia. La estrategia de entrenar perros para identificar personas contagiadas está siendo implementada en muchas regiones del mundo gracias a su efectividad. Como parte de un proyecto conjunto entre Fronteras de la Ciencia del CONACYT, el Cinvestav Mérida y la Escuela Canina Ovica 19, se trabaja en la preparación de binomios caninos para la detección de posibles portadores del nuevo coronavirus causante de la COVID-19. Uno de los objetivos principales de este proyecto es detectar los compuestos volátiles que se integran en el sudor de los enfermos de COVID-19 con el fin de desarrollar un producto conocido como pseudo que permita entrenar a muchos caninos para la detección masiva en la vida real, teniendo grandes ventajas económicas y de alta velocidad en la detección. Esto es fantástico porque, imagínense, hay un huracán, tienes gente que va a ir a los refugios, y no le vas a hacer pruebas en ese momento. Lo que vas a hacer es tener un perro y separar a los que estén enfermos y a los que estén sanos. Esta sería una maravilla. En escuelas, en fábricas, en comercios. Mediante la colección de muestras de enfermos de COVID-19, los volátiles se analizan por medio de un cromatógrafo para así saber cuáles son los compuestos detectados y cómo se diferencian de los producidos por las personas sanas. Cuando se sabe qué compuestos son los producidos por los enfermos, estos se pueden agregar al pseudo que se usa para entrenar perros con el fin de incrementar su efectividad para detectar a los enfermos. Es un cubrebocas positivo de un paciente, el cual se pone en el contenedor para que el perro lo olfatee. Ponemos muestras positivas y cubrebocas negativos en otro y el perro va y nos muestra cuál es la positiva. Ovica 19 ya han usado a sus perros en humanos en Sonora y han tenido buena efectividad. La intención es mejorar a los perros hasta un 90% de efectividad en detección para poder ponerlos en escuelas, centros deportivos, conciertos y toda clase de eventos masivos. Hasta el momento se han comprobado que los perros detectan la COVID-19 en muestras de sudor y cubrebocas con una efectividad entre el 71 y el 85%. Esta efectividad es mayor que el límite superior de detección de pruebas de antígeno, que es del 70% aproximadamente. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos respaldó en días recientes la estrategia de cortar el tiempo a 5 meses para la aplicación de una dosis de refuerzo contra la COVID-19, propuesta por la Administración de Alimentos y Medicamentos en ese país. Esta técnica también es aplicada en Honduras con un intervalo de 3 meses, esto con el fin de combatir la propagación de la nueva variante del virus. Honduras redujo a partir de esta semana de 6 a 3 meses el tiempo de aplicación de la tercera dosis de refuerzo contra la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19 a fin de hacer frente a la variante Omicron, informó la ministra de Salud Alba Consuelo Flores. Pese a que oficialmente la nueva variante no ha sido reportada en el país, distintas autoridades sanitarias afirman que ya circula y solo es cuestión de días para que se pueda reproducir en todo el territorio nacional. Las personas mayores de 18 años ya pueden aplicarse la tercera dosis del inyectable a partir de esta semana y así evitar complicaciones que puedan llevarlos al hospital, indicó la ministra. La funcionaria informó que Honduras envió unas 75 muestras al laboratorio de Gorjas en Panamá para poder confirmar la presencia de Omicron. Hasta ahora se han aplicado 9.003.254 dosis de las vacunas. Con información de la oficina en Tegucigalpa, Honduras, Noticias Xinhua. Madres, padres o cuidadores principales que han perdido la batalla contra el coronavirus han dejado en la orfandad a una cantidad importante de menores de edad en todo el mundo, lo que podría convertirse en una barrera para su futuro y limitar sus opciones de movilidad social. En este escenario, Perú se encuentra entre los países que más huérfanos ha dejado la pandemia. Perú se sitúa como el país con mayor tasa de niños huérfanos del mundo. Con la pandemia, 1 de cada 100 niños peruanos perdieron a su padre, madre o abuelos apoderados a causa de la COVID-19.
El país andino afronta ahora el enorme reto de mitigar los impactos de estas pérdidas sobre una generación que se ha vuelto más vulnerable a caer en la pobreza, interrumpir sus estudios y sufrir violencia. Así lo sostuvo a.f. Patricia Ames, directora de la carrera de Antropología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entonces, tanto el hogar pierde un proveedor y cae en la pobreza, como los niños también ven comprometidas sus posibilidades de salir de la pobreza porque interrumpen sus estudios, ¿no? Aparte de, obviamente, el impacto emocional que eso supone en salud mental, en cuestiones de depresión, y también en los riesgos que tienen de sufrir distintos tipos de violencia y abuso. Son 98.975 niños peruanos afectados, de los cuales 73.000 corresponden a la pérdida del padre y cerca de 20.000 de la madre. De acuerdo con los datos oficiales, más de 240.000 niños peruanos abandonaron el colegio en 2020, mientras la pobreza se disparó hasta alcanzar el 30% de la población. Cuando comenzó la pandemia por coronavirus, una de las situaciones más dramáticas era la de pacientes internados en hospitales que no tenían manera de comunicarse con sus seres queridos debido al poder de contagio del virus. Ante esto, un hospital en Bolivia habilita una cabina telefónica que permita a familiares comunicarse con un paciente internado. Una cabina para hacer videollamadas en un hospital en Bolivia acerca a los pacientes con COVID-19 y sus familiares, quienes esperan con ansias esos 5 minutos para verse a través de la pantalla y transmitir buenos ánimos en el proceso de recuperación. Las tardes de los lunes, miércoles y viernes de cada semana se viven momentos emotivos en el Hospital Municipal de Cotauma, en La Paz. El personal médico prepara una lista con los nombres de los pacientes que están aptos para hacer el contacto. Luego, prenden la computadora y un monitor, desinfectan el área y coordinan con las enfermeras para que busquen al paciente. En tanto, el familiar pasa por una cabina de desinfección antes de entrar al área de videollamadas y solo toca esperar para ver el rostro de su ser querido a través de la pantalla. La idea de realizar una cabina de videollamadas fue del ingeniero Óscar Illanes, que tras vivir en carne propia la internación de un familiar y no poder hablar con él ni despedirse antes de su muerte, le impulsó a pensar una forma de comunicación segura. La han recibido de muy buena manera, ha sido más óptimo este contacto, ya que también se ha podido percibir, ¿no?, la mejora de muchos pacientes, les ha levantado el ánimo, y también al familiar, ¿no?, porque justamente en este caso mi persona ha pasado por algo similar en otro establecimiento y no sabes qué es lo que sucede dentro del hospital y no sabes cómo está tu familiar adentro y no tienes contacto. Luego de realizar la videollamada, las familias esperan para ser llamadas por el personal sanitario y pasar a otra cabina en la que hay un teléfono y al otro lado el médico para informarles la situación de salud de su pariente y así mantener un flujo de comunicación permanente. Gracias a la iniciativa, el Hospital Municipal de Cotauma, que atiende exclusivamente a pacientes de COVID, es el único en el departamento que cuenta con esta estrategia. El 10 de septiembre de cada año se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, la pandemia por coronavirus agudizó los factores de riesgo asociados a las conductas suicidas. Por esta razón, el Hospital Civil de Guadalajara hace un llamado para priorizar su prevención. Soy el doctor Rogelio Basoa O'Connor, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el fenómeno suicida. Este fenómeno suicida se ha convertido en un problema real de salud pública. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, al año se llegan a suicidar hasta 700,000 personas, lo que implica un suicidio cada 40 segundos a nivel mundial. En nuestro estado, pues también es una prevalencia importante. Durante 2020 se llegaron a presentar 656 suicidios, lo que equivale a 2 suicidios por día. El suicidio se ha convertido en la tercera causa de muerte entre jóvenes, lo cual ha llamado mucho la atención. El fenómeno suicida es una complicación de algunos de los trastornos psiquiátricos, principalmente depresión. Hasta 3/4 partes de los pacientes que se suicidan están relacionados con depresión, pero también puede llegar a presentarse en otras patologías, como puede ser trastorno bipolar, esquizofrenia, uso de alcohol y drogas, en fin, trastornos de la personalidad. El paciente suicida no es que no quiera vivir, es que llega a ver un sufrimiento tan intenso que considera la muerte como única vía de escape. Para
este tema de suicidio existen varios factores de riesgo. Por ejemplo, las mujeres tienen más tentativas de suicidio, pero los hombres lo llegan a consumar más. Esto por la letalidad de los medios que llegan a ser utilizados. Las mujeres por lo general llegan a tomar algún medicamento, llegan a tener cortes en las venas, y los hombres llegan a tener el ahorcamiento, algún disparo por arma de fuego. También cuando yo ya tuve un intento de suicidio previo, este riesgo se incrementa. Cuando tengo alguna enfermedad física, también puede llegar a incrementar. Enfermedades que pueden ser desde diabetes, puede ser cáncer, alguna enfermedad que pone en peligro nuestra vida. Ahora con estos temas de pandemia, incluso COVID, se ha visto que ha incrementado el riesgo de suicidio. Hay estimaciones que nos dicen que a partir de la pandemia hubo un incremento del 10% en las tentativas de suicidio. También pueden llegar a ser un factor de riesgo el nivel socioeconómico, cuando tenemos periodos de crisis económica. También por empleo, las personas desempleadas son quienes más llegan a intentar el suicidio, y en las personas con alguna ocupación, los médicos son los que tienen más riesgo de suicidio. Ser médico incrementa hasta 3 veces el riesgo de suicidio a comparación con la población general. Entonces, esta es la relevancia que tenemos de tomar conciencia sobre estos temas de salud mental, que por desgracia sigue habiendo ese tabú, ese yo no quiero comentar, no voy al psiquiatra porque yo no estoy loco. En fin, sigue habiendo todo ese mito, todo ese temor hacia los temas de salud mental, y en la relevancia que tienen estos días, como el 10 de septiembre, Día de la Concientización sobre el Suicidio, para nosotros detectar desde etapas tempranas. Si yo logro identificar un paciente con esas ideas pasivas de muerte, inicia un tratamiento apropiado, se pudieran evitar muchos de los suicidios. La crisis sanitaria demostró las carencias de los sistemas de salud a lo largo de América Latina, los cuales en varias ocasiones se vieron superados por los terribles resultados de la COVID-19, en donde muchas veces el sistema económico de los gobiernos se traduce en una falta de inversión en salud, una problemática que afecta duramente a los más desfavorecidos. Carmen acaba de atender el parto de una joven indígena venezolana que dio a luz a su bebé en el suelo. Esta enfermera está a cargo del ambulatorio La Milagrosa, que presta atención médica en el caserío Chaviripa, ubicado en la región amazónica del estado Bolívar, al sur de Venezuela. El lugar tiene 270 habitantes, 180 de ellos indígenas de la etnia Eñepá. Porque no son las condiciones para atender un parto, pues imagínense, en un chinchorro, que lo que tenemos es la tierra, no hay nada higiénico, no hay un agua limpia, no hay nada. Resulta complicado moverse por esta zona agrícola conocida como Puente Maniapure. Aquí viven unas 10.000 personas en pobreza extrema y con acceso a la salud muy limitado. Lo que pasa aquí es que la gran mayoría de personas no tiene cómo trasladarse y las distancias son bastante largas aquí en el llano. El único hospital cercano está en Caicara, a casi 2 horas en auto de Chaviripa, donde no hay teléfono ni radio, por lo que se tiene que enviar a mensajeros para pedir asistencia. Los médicos atienden más rápido aún que allá, porque allá uno tiene que hacer una cola y de ahí todo es más complicado allá que aquí, pues. Aquí es más mejor que allá. La Fundación Maniapure, que maneja el ambulatorio La Milagrosa, tiene 25 años. El cardiólogo Tomás Sanabria, uno de sus fundadores, comenzó a visitar la zona en la década de 1960 para acampar, siendo un estudiante de medicina. Cada día reciben entre 50 y 100 pacientes que vienen de remotas comunidades a cientos de kilómetros. Un 40% son indígenas. Este centro se ha convertido en el centro de atención más frecuentado en toda la región, pero hay un 10%, un 5 a 10% de los casos que necesitan pedir una segunda opinión o sencillamente trasladar al paciente, porque un caso muy grave y que se sabe que está muy mal, ese paciente no lo podemos atender aquí. Esto no es un hospital. La fundación recibe donaciones de ONGs y países como Francia, reparte los medicamentos de forma gratuita y una vez al año organiza la visita de unos 30 especialistas que atienden a unas 1.800 personas en pocos días.
En los últimos años, cuidar de nuestra salud mental se ha convertido en un tema muy importante, ya que gracias a ello podemos alcanzar un equilibrio en beneficio de nuestro quehacer diario. Para algunos, el ejercicio o la meditación han servido como vínculos para conectarlos con sus pensamientos, pero hay quienes deciden utilizar algo más extremo, como el nado libre a profundidad, para conectar el cuerpo con la naturaleza. Das Besondere am Freitauchen, Apnoe-Tauchen, ist, dass man eben so ganz auf sich alleine gestellt ist. Es ist wirklich die Auseinandersetzung mit der Natur und mit sich selber. Vielleicht im ultimativen, in der letzten Konsequenz. Unser Körper merkt, oha, wir sind unter Wasser, ich kann jetzt hier nicht atmen, das bedeutet, ich muss Sauerstoff sparen, wenn ich überleben will. Als erstes fährt mal der Puls ganz, ganz runter, die Herzfrequenz wird immer langsamer, der Stoffwechsel fährt runter, es wird weniger Energie verbraucht. Alles ist darauf ausgelegt, Sauerstoff zu sparen und möglichst mich am Leben zu erhalten. Unser größtes Risiko ist die Ohnmacht. Das heißt, wenn man die Luft anhält, egal wie, kann man immer ohnmächtig werden. Das Dumme ist aber, wenn man im Wasser ist und ohnmächtig wird und einen dann keiner rausholt, ertrinkt man. Wir sichern uns immer gegenseitig. Für mich die schönste Disziplin, das Tieftauchen mit der Monoflosse. Und da bin ich 81 Meter tief getaucht 2013. Und ich würde einfach gerne da mal wieder rankommen und mal gucken, ob ich vielleicht einen Meter vorwärts kommen kann. Das wäre sehr, sehr schön. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, especializado en ciencias médicas y tecnología de la salud. No se pierdan las emisiones especiales de Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Visite nuestra página noticiasncc.com. Utilice nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NCC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.